El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús habló a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, estas lecturas de hoy son hermosísimas. Esa historia de la casta Susana es una maravilla, pero son una, dos, tres hojas para leer la historia. En realidad se debería de leer toda, esa es la forma larga, por eso el texto bíblico, el leccionario nos trae las dos opciones, la forma larga y la forma breve. En la forma larga hay muchos más elementos muy bonitos, pero he decidido que leyéramos la forma breve, porque en la forma breve está el mensaje. En la forma larga hay un contexto histórico que es muy hermoso, y es importante que nosotros lo podamos conocer y lo podamos leer. Ojalá en sus hogares tengan la posibilidad de acercarse un poco al texto bíblico para que se den cuenta que tiene unos elementos bien bonitos. Pero en la forma que leímos hoy, que es la breve, está el mensaje. Es el momento en que la casta Susana es condenada a muerte y ella eleva un grito a Dios donde pide el auxilio divino. El Señor, ante la injusticia, escucha el clamor de sus hijos y los atiende y suscita en un buen hombre, un joven, en Daniel, qué es lo que hay que hacer para salvar al inocente. Y en efecto, Daniel va y se pone en medio de la comunidad que ya iban a ajusticiar a Susana y les dice: mire, yo no me hago responsable de la muerte de ella. Y entonces todos se extrañan, pues obviamente que un joven se ponga en medio de los ancianos, que son para el pueblo de Israel los poseedores de la sabiduría y de la justicia, que por las experiencias que tienen
se supone que ya no se equivocan, o al menos no se equivocan tanto. Pues vemos allí cómo es la situación de cruel, que estos dos ancianos acusadores acusan a Susana con falso testimonio. Y Dios le inspira a Daniel qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que está pasando. Por eso Daniel los invita a que se devuelvan al tribunal y allá pide el favor que los separen a cada uno y a cada uno lo interroga. Y entonces le pregunta al primero, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? La estaban acusando de adulterio. Entonces el primero dice, debajo de una encina. Se lo llevan y le pregunta al otro, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste? Y dice, debajo de una acacia. Mentira. Y Daniel inmediatamente les dice al primero y al segundo, mentiroso, y vas a morir por esa mentira. Eres un mentiroso y vas a morir también por tu mentira, porque están dando juicio falso contra una pobre mujer y ya la van a matar. Y el mismo juicio y la misma pena que estaban pidiendo para Susana les va a ser aplicada a ustedes. En efecto, los jueces determinaron que estos dos ancianos habían dicho mentira y fueron ajusticiados también con la pena que habían pedido ellos para Susana. Acá está el mensaje, queridos hermanos, y es que siempre, siempre, queridos hermanos, bueno, esto yo no lo he leído en ningún texto bíblico. Preparando la lectura se me venía a la mente y creo que es así. No es palabra de Dios, pero creo que la gracia de Dios nos lleva a discernir tal situación. Cuando hay una injusticia, Dios suscita en el corazón a alguien para que demuestre que hay una injusticia. Lo que pasa es que aquella persona o aquellas personas a las que Dios les coloca en el corazón hacer la justicia, o primero les da miedo o les da pena o no son capaces de enfrentar la situación y decir, mire, aquí se está cometiendo una injusticia. Y tranquilamente, como Pilatos, nos lavamos las manos. En efecto, el texto bíblico de Susana es como una visión de lo que también sería la situación que tendría que vivir el Señor Jesús el Viernes Santo en el pretorio. Y es que se está acusando al justo. Se le va a condenar a muerte al justo. Y queridos hermanos, ¿de dónde deduzco yo que el Señor siempre suscita en el corazón a alguien que pueda demostrar que no está haciendo justicia? Pues en que Él mismo a Poncio Pilato le coloca en el corazón. Y si mi memoria no me falla, la esposa de Poncio Pilato le decía a él, no te metas con ese hombre, que ese hombre es inocente. Ese hombre es inocente. Y a él le dio miedo, a Poncio Pilato le dio miedo tomar la determinación e ir y decirle al tribunal, hombre, por Dios, estamos cometiendo una injusticia. Como él se queda callado, la injusticia se lleva a cabo. De ahí es que yo digo con toda seguridad que cuando se suscita una injusticia en el mundo, el Espíritu Santo de Dios va al corazón de alguien a quien le pide con argumentos, dándole toda la sabiduría de que se ponga en medio y que saque la cara
y que reconozca que hay una equivocación y que les haga caer en cuenta. ¿Qué es lo que sucede con las injusticias que se cometen? Pues lo que les acabo de decir. Personas a las que Dios les pone en su corazón defender la situación o defender las personas, pero primero les da miedo. Segundo, tienen unos falsos temores con relación a la misma sociedad. Les da miedo ser señalados. No son capaces de decir que se está cometiendo justicia porque hay un amigo, porque hay un jefe, porque hay una persona que ejerce algo de autoridad en él. Y por eso las injusticias se llevan a cabo, queridos hermanos. Hoy el Señor lo demuestra, así como en su momento con Poncio Pilato, ahora lo demuestra con Daniel. Pero Daniel sí tuvo la fuerza, la fortaleza de ponerse en medio del pueblo y gritarle a esos ancianos que eran autoridad para Daniel, porque eran los que poseían la sabiduría y tomaban las determinaciones en el pueblo, que ellos estaban cometiendo la falta y el pecado. Pues, queridos hermanos, como en el texto bíblico de ayer, que es una de las opciones que nos pone hoy el Evangelio, volverlo a leer, el texto bíblico del Evangelio de ayer, no lo leo porque ayer lo explicamos, entonces más bien tomo el de hoy, que es Cristo como manifestación de la luz. Pero al igual que el texto bíblico de ayer, cuando el Señor levanta a la mujer adúltera, hoy el Señor también en una buena mujer como Susana, y a quien están acusando como acusaban ayer a la adúltera, hoy el Señor también hace justicia. Ayer fue al Señor mismo, al Señor Jesús, a quien el Padre toma por referencia para devolverle la gracia y la bendición a una buena mujer. Hoy toma a Daniel, al profeta Daniel. Lo que hoy yo creo, queridos hermanos, que nos dice, al menos en esta parte de la palabra de Dios, el mensaje y lo que nos quiere decir Dios es que nosotros no somos quien para acusar absolutamente a nadie, y que al igual que el Evangelio de ayer, primero tendríamos que mirar cómo estamos al interior nuestro y cuántos son nuestros pecados, que con toda seguridad pueden superar en número y en profundidad los pecados de la persona a la que estemos señalando. Tener misericordia, queridos hermanos, ser más misericordiosos, tener más piedad de los hermanos, como el Señor la ha tenido con nosotros. Yo creo que es el mensaje que hoy la palabra de Dios en la lectura nos entrega. Queridos hermanos, y en el Evangelio, el Señor Jesús habla a los fariseos y les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ellos le dicen: mira, no te creemos, porque en nuestra ley 2 hombres tienen que dar testimonio de lo mismo. Y es donde el Señor comienza a decirles que de Él da testimonio el Padre, y que Él da testimonio de Él mismo también. Pero como en el pueblo de Israel el testimonio que uno diera de sí mismo no valía, entonces tendrían que haber 2 que dieran testimonio. Y el Señor les dice: como ustedes no leen las Escrituras, tampoco me conocen. O sea que el testimonio del Señor lo da el Padre y las Escrituras.
que eran supremamente importantes para el pueblo de Israel. Como no lo leen y como simplemente se van es por lo que dice la sociedad, pues entonces no tienen cómo dar testimonio del Señor, mientras que Él sí es enfático y da testimonio de sí, porque sabe de dónde viene y para dónde va. Mientras que los fariseos no saben ni de dónde viene ni para dónde va el Señor Jesús, porque fuera de eso no se apropian de las Escrituras. Pero me parece muy importante, y teniendo relación con la lectura de ayer del Evangelio, la mujer adúltera, y de hoy, la lectura de Susana, el Señor nos dice: ustedes juzgan la carne, yo no juzgo a nadie. Y eso a mí me parece supremamente hermoso, queridos hermanos, porque ayer, después de que todos los acusadores de la mujer adúltera se fueron, Él le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella le responde: Señor, se han ido. Mujer, ¿quién te acusó? Señor, nadie. Pues yo tampoco te acuso, yo tampoco te juzgo. Vete. Y eso sí, le da una excelente recomendación: no peques más. Eso es, queridos hermanos, ese momento en que el Señor le dice: vete y no peques más, es el momento de la absolución, en el momento del sacramento de la confesión, cuando vamos a pedirle perdón al Señor por medio del sacerdote. Vete y no peques más. Cuando el sacerdote impone las manos sobre el penitente y el penitente es absuelto, no por la grandeza o la misericordia o la sabiduría del sacerdote, sino que Dios, a través de su divino Hijo, por medio del sacerdote, absuelve y le perdona los pecados al penitente. Qué maravilloso, queridos hermanos, saber que el Señor Jesús nos lo asegura: yo no juzgo a nadie. Y de ahí es que en una apreciación muy personal, queridos hermanos, pero que va perfectamente con relación a lo que es la realidad de la eternidad y de la presencia de Dios, yo siempre les he dicho que el Señor no nos va a juzgar. Es nuestro comportamiento y nuestras faltas, que inmediatamente nosotros nos encontremos con la luz y vemos esa luz tan maravillosa que nos quema, comenzamos a retroceder y el Señor comienza a decirnos: venga, Padre Guillermo, venga, venga. Y mientras más se acerca hacia mí, más retrocedo yo de Él. Él no me va a juzgar, va a querer salvarme, agarrarme para que no caiga al abismo. Pero yo, en la realidad de mi vida, al ver mis pecados y lo grande de mis pecados, con la luz de Cristo, siento que me quema profundamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando siente que algo lo quema? Correr, soltarlo, irse de donde se está quemando. Entonces el ser humano comienza a irse de para atrás y el Señor: ven, hijo, ven, hija, por favor, te quiero amar, déjate abrazar. Y uno de para atrás hasta que uno mismo es el que cae en el abismo. Dios no nos va a juzgar, queridos hermanos. Él ya pagó por ti y por mí, y lo único que deberíamos de hacer sería cuidar esa salvación. ¿Cómo se cuida la salvación que Cristo nos ha regalado? Queridos hermanos, teniendo una vida sacramental, viviendo un estado de gracia, celebrando la Santa Eucaristía todos los días, recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, recibiendo el pan de la palabra de Dios, rezando el Santo Rosario
cumpliendo los preceptos, mandatos y mandamientos del Señor, teniendo amor en el corazón, siendo justos, siendo caritativos, cumpliendo las bienaventuranzas. Hijos, tenemos todas las herramientas para salvarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.